Eh, ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo digo que bien aquí, vos, tranquilo, solamente leyendo los acontecimientos. Hoy se reabre la economía, de hecho, porque el presidente, no vamos a decir el ejecutivo, porque ahí es el presidente, no se pudo poner de acuerdo con la asamblea para la reapertura, igual que se cayó también lo del encierro, ¿verdad? Porque no se pudo poner de acuerdo y lógicamente la salita de lo constitucional, como le llama el señor presidente, eh, no le puede dictar las órdenes a él. No, bueno, mira, en realidad hay un poco de eco ahí, creo que. En Ah, realidad yo creo que estamos, considero yo, desde el 9 de febrero, en una crisis eh, ¿cómo le llamaría yo? De gobernabilidad, ¿no? Todo comienza cuando el señor presidente irrumpe, ¿no? En la Asamblea Legislativa, alegando que él tiene, ¿no?, la prerrogativa de cerrar la Asamblea de acuerdo al artículo 187 de la Constitución de la República, ¿no? Él se atribuye, ¿no? A ver, vamos a leer lo que dice el artículo para no estar. Déjame ver acá. Oh, no, creo que es esto. Sí. El artículo 87 de la Constitución dice lo siguiente: se reconoce el derecho del pueblo a la reinsurrección, eh, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno. Dame un segundito acá. A ver, que me cambié las ventanas. Bueno, dice, por la forma del gobierno o al sistema político establecidos o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la forma de esta Constitución ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores. Lanzando mano de este artículo, el señor presidente invade la Asamblea Legislativa para, en las palabras de él, apretar el botón, ¿no? Con apretar el botón, el presidente quiere decir, bueno, yo cierro la Asamblea porque esos diputados están violando, han entrado en transgresión, ¿no? Porque si leemos el artículo que él invocó, dice, separar en cuanto sea necesario los funcionarios transgresores, porque desde el punto de vista del presidente, los diputados estaban transgrediendo una ley porque no le estaban aprobando un préstamo de 109 millones. Bueno, en esencia no hay ninguna ley que diga que los diputados le tengan que aprobar un préstamo, y eso ya lo dijimos, esto lo sí. dijimos el 10 de febrero lo dijimos, ¿no? No hay ninguna ley que diga que los diputados le tengan que aprobar cualquier préstamo al presidente del pueblo. Bueno, ¿por qué digo yo que estamos en una crisis de gobernabilidad? Y por eso yo digo que el problema comienza exactamente ahí. El presidente comienza atribuyéndose o dándose atribuciones que no le corresponden, ¿no? Eso es lo primero. Luego, con la crisis del coronavirus, el presidente comienza entonces a decir que él tiene el poder de hacer decretos ejecutivos, y sí, él tiene la potestad de hacerlos, pero tienen que pasar por la Asamblea. Eso es constitucional, ¿no? Cuando el presidente llega a la Asamblea el 9 de febrero, lo primero que dice es que él llegó para apretar el botón, para cerrar el Congreso, ¿no? Eso es lo que se conoce como un autogolpe. En 1990, 89, Un 90. serranazo.
el expresidente que ahora está preso en Perú, Alberto Fujimori, cerró el Congreso, ¿no? Cerró el Congreso. Pero yo lo que veo es, y no sé por qué ninguno de los diputados cuando interpelaban al ministro de Defensa le preguntó, porque él dijo que andaba dando seguridad al presidente y para él no fue nada fuera de lo normal, ¿verdad? Un acompañamiento al presidente en su visita a la Asamblea. Entonces yo como diputado le habría preguntado, señor ministro, ¿quiere decir que cada vez que el presidente venga acá a la Asamblea va a volver a violar la institucionalidad y va a traer ese montón de militares armados? Que yo recuerdo, ninguno de los diputados le preguntó eso, ¿verdad? Porque de una manera descarada pues estaba diciendo, prácticamente admitiendo de que todo fue siguiendo una orden y siguiendo un protocolo que no sé quién se lo inventó. Bueno, en primer lugar, ahí hay un problema muy serio, porque el llegar con el presidente a la Asamblea con la Fuerza Armada, ya hay una violación ahí, porque en los acuerdos de paz, ¿no? Queda plasmado, esto es muy importante y es por eso que es necesario que se entienda lo que realmente está pasando en El Salvador, ¿no? Lo que está pasando en El Salvador es una crisis de institucionalidad muy, muy seria, ¿no? Que se está poniendo en entredicho todo aquello que se conquistó el 16 de enero. Bueno, ese fue el momento en que se firmó, ¿no? Los acuerdos de paz. Y es necesario que la gente entienda lo que sucedía en aquel momento, ¿no? En aquel momento la Fuerza Armada tenía poderes plenos, el país estaba en guerra, las garantías constitucionales no existían, ¿no? Y la Fuerza Armada te podía impedir de ir y venir, de salir, de entrar o de vivir. Te iban a sacar a tu casa, ¿no? Si tenías suerte, te encontraban vivo, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba pasando en ese momento, hasta el 16 de enero de 1992. ¿Y qué es? ¿Y qué es lo que entonces, en ese momento se le imponen límites a la Fuerza Armada? Pero mira, Colocho, pero aún ahí, aún en ese momento, dentro de toda la guerra que yo recuerde, nunca la Fuerza Armada violó la Constitución entrando al Palacio Legislativo. No, que yo recuerde tampoco eso sucedió, ¿no? Pero sucedían otro tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Gravísimas, ¿no? Entonces, en ese momento, que entraran a la Asamblea era lo de menos, ¿no? Pero mira, dicen los acuerdos de paz, conforme a lo establecido en la Constitución, la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. A ver acá. La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio en los términos del régimen definido por ella, para ella, por la Constitución y las leyes. El cumplimiento de la misma es inseparable de los valores democráticos y del estricto respeto a la Constitución en sus partes. Entonces, la Fuerza Armada tiene como papel, es por eso que cuando el FMLN estaba en el poder, nosotros, y digo nosotros porque vos estabas ahí también, criticamos, condenamos la militarización de la seguridad pública, porque eso implicaba, la seguridad pública es un papel que corresponde a la Policía Nacional Civil. ¿Y por qué se le otorga a la Policía Nacional Civil? Justamente para evitar, ¿no?, lo que había pasado durante la guerra, que la Fuerza Armada hacía lo que quería, ¿no? Entonces se le dice a la Fuerza Armada, mire, usted es responsable por defender la soberanía y el territorio nacional. Eso está en los acuerdos de paz. No, y eso está en la Constitución claramente establecido. La Policía Nacional Civil tiene la función de seguridad pública y la Fuerza Armada, lo que vos estás diciendo, la defensa del territorio. Y ahí eso no hay vuelta de hoja. Ahora, en una resolución de la Sala de lo Constitucional
conformada por los magistrados que salieron, los anteriores, le dan el visto bueno al Ejecutivo para utilizar a la Fuerza Armada en funciones de apoyo a lo que es los planes de seguridad pública, pero bajo ciertos requisitos. Uno de ellos que sea supervisado por la policía, o sea, que la policía sea la que esté a cargo de la función de seguridad pública, ¿verdad? La otra es que no sea por un tiempo indefinido, y no recuerdo en detalle todas las condiciones que dice la sala en una de sus resoluciones, pero está bien delimitada la función de cada uno, y en ningún momento está diciendo que la Fuerza Armada, aunque el batallón presidencial entiendo yo que viene de la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada va a acompañar al presidente a donde quiera, o sea que si va a la Corte Suprema de Justicia, tiene que entrar un montón de uniformados con él, amenazando y con el fusil listo para disparar. O si va a entrar a la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, ¿será que van a ir todo ese montón de militares también? O sea, no, evidentemente que no. El único objetivo por el cual Nayib Bukele se hizo acompañar de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil fue para intimidar a los diputados, única y exclusivamente. Lo reconoció, ¿verdad? Allá con aquel, ¿cómo se llama? En el programa que le hizo Residente. Sí, pero bueno, eso también es inconstitucional, porque el presidente no tiene la potestad, no tiene la autoridad de presionar a los diputados. Él no puede presionar a los diputados. La Asamblea Legislativa tiene la atribución deliberativa, ¿no? Entonces llega el presidente, el proceso es, el presidente envía un pedido, bueno, yo necesito un préstamo, ¿no? Ok, lo vamos a estudiar. ¿Para qué necesita el préstamo? ¿Cuánto necesita? ¿Dónde lo va a pedir? ¿No? Entonces, una vez que la Asamblea ha estudiado la situación, entonces dice, bueno, ¿lo apruebo o no lo apruebo? Pero la Asamblea puede decir si lo aprueba o no. Claro. Y el presidente no tiene por qué presionar a punta de pistola a la Asamblea Legislativa. Eso es un acto completamente ilegal. Voy a leer más un trecho aquí. La defensa nacional a cargo de la Fuerza Armada tiene por objeto la garantía de la soberanía e integridad territorial frente a una amenaza militar externa. La seguridad, aun cuando comprende esa noción, es un concepto más amplio, fundado en el estricto respeto de los derechos individuales y sociales de la persona. En ella quedan comprendidos, además de la defensa nacional, aspectos económicos, políticos y sociales que exceden el ámbito de la competencia constitucional de la Fuerza Armada y cuya atención es responsabilidad de otros sectores de la sociedad y del Estado. El eventual papel de la Fuerza Armada es del todo excepcional cuando se hayan agotado los medios ordinarios para ello, en los términos establecidos por la reforma constitucional a partir de abril de 1991. No había, la Asamblea no estaba cometiendo ni un ilícito, no estaba transgrediendo el orden constitucional, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no?, que la Asamblea dice, bueno, pues acá vamos a quitar el presidente porque no nos gusta, no nos cae bien, ¿no? Entonces el presidente dice, bueno, pero eso es una ilegalidad, yo tengo un mandato constitucional de 5 años y ustedes no me pueden quitar, como por ejemplo hicieron en Honduras con Zelaya, ¿no?, algunos años atrás. Entonces en ese sentido el presidente dice, bueno, pues yo llamo a la Fuerza Armada porque el Congreso está cometiendo una ilegalidad, supongamos, ¿no? Supongamos, de repente en ese caso, sea posible que el presidente diga, bueno, pues yo me voy a acompañar de la Fuerza Armada porque esto es una ilegalidad, porque se agotaron, como dice los acuerdos de paz, cuando se hayan agotado los medios ordinarios para ello, en los términos establecidos por la reforma constitucional. Pero aquí no había nada se había agotado. No, que se había agotado era la paciencia del presidente, pero
eso no tiene nada que ver. Además, la paciencia después de que le habían aprobado 2 préstamos anteriores, no es que no tuviera dinero y ni siquiera había tocado el dinero de uno de los préstamos anteriores otorgados. Más que todo lo hizo, yo creo, para mostrar matonería y para quebrarse el show. Y yo sí creería que tuvo la intención de dar golpe de Estado, pero como Dios desde allá de Santa Elena, el Dios de él, ¿verdad? Desde allá de Santa Elena le dijo, mirá, allí no te puedes tomar la asamblea. Entonces, ahí fue donde... Bueno, no es tomar, porque él se la tomó. No puedes cerrar la asamblea. No puedes desarticular, vamos a decir así, no puedes dar el golpe, terminar el golpe, ¿verdad? Cierto, se la tomó. Entonces, la verdad es que no hay ningún asidero, pero esto lo traemos a cuenta para referirnos al tema de la institucionalidad propiamente, ¿verdad? Sí, porque yo pienso que aquí hay un problema muy serio. El ministro Monroy, Merino Monroy, fue convocado a explicar qué era lo que estaba haciendo ahí. Y la pregunta es válida. Bueno, dígame, ¿qué estaba haciendo usted ahí? Porque la Constitución no lo autoriza a entrar a la Asamblea Legislativa con el presidente para presionar por un préstamo, ¿no? Entonces, ¿por qué usted? Bueno, él dice, no, yo no estaba en operativo militar. Y ahí se quedó para todas las preguntas que le hicieron. Lo que me parece serio aquí es que si no se hace nada en este momento, si no se siente un precedente y se deja claro que hubo una violación constitucional, ¿no? Como también, y aquí hay que dejarlo claro, hubo una violación constitucional cuando se militarizó la seguridad pública con el gobierno del FMLN, con el de Mauricio Funes y con el de Salvador Sánchez Serén. Hubo una violación constitucional cuando nombraron a Munguía Payés y a ¿cómo se llamaba el otro coronel general? A Salinas, uno de ministro de seguridad y otro director de la policía. Eso fue una completa violación y la denunciamos nosotros en ese momento. Y la denunciamos. Ahora, esta gente que ahora nos dice, pero entonces ustedes no dijeron nada. Ellos no dijeron nada, nosotros sí. Nosotros pusimos el grito en el cielo y lo denunciamos a los vientos y cuantas veces fue necesario. Nadie nos escuchó. Pero en aquel entonces, la gente del FMLN, los que hoy también reclaman, aplaudían. Aplaudían como hacen las focas hoy en día. A ellos ya se les olvidó. A todos ellos ya se les olvidó que en aquel entonces ellos aplaudían, ¿no? Entonces, hay una crisis muy seria porque hoy la Asamblea retoma el caso del 9 de febrero. El ministro dice que no hubo ninguna ilegalidad. Bukele dice, pues aquí no pasó nada, ¿no? Y la gente de Ghana dice igualmente, no pasó nada. Después que Francis Saula era de los primeros que se quejaban ese día de la toma. Claro. Comentado en video. Sí, y ahora él dice, yo no vi nada, yo no vi ninguna ilegalidad aquí. Entonces, pero el papel, y aquí a mí me parece que es muy serio, porque las instituciones no están funcionando. Las instituciones no están funcionando en el país. La presidencia, el ejecutivo, ¿no?, asume atribuciones que no le corresponden. Desmerece el papel que constitucionalmente la sala de lo constitucional, ¿no?, a la sala de lo constitucional le corresponde. Son los que pueden y los que tienen la autoridad de interpretar, ¿no?, la Constitución. Cuando Bukele llega el 9 de febrero a la Asamblea, lo primero que dice, ¿y quién dice que ellos nos van a decir a nosotros cómo interpretar un artículo literal? Y en ese lugar, dice él, ¿y quién le puso sala de lo constitucional? Yo pienso que en ese momento es un momento muy crítico, porque se pone en entredicho uno de los poderes del Estado de Derecho. Está desconociendo al Poder Judicial prácticamente. O sea, ese día no solo violó la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, sino que desconoce al Poder Judicial. Y fíjate que hasta ahora que lo estamos comentando, porque no he escuchado a nadie hacer referencia a eso. Es más, si en el video, como estábamos oyéndolo antes de iniciar, te dice... No, solo nosotros lo oíamos, ¿sabes? Porque la gente no lo oyó. Lo vamos a poner el enlace, pero dice esta salita, despectivamente.
¿verdad? Sí. Y él se arroga la facultad de legislar después, ahora con la pandemia, todo este montón de decretos, y la sala le dice, mire, señor presidente, usted no puede estar legislando, pues esto funciona así, así. Y se arroga un montón de poderes que no tiene, y después dice, me los están quitando. Ahora, a mí me preocupan dos cosas. Uno, me preocupa la actitud complaciente del señor fiscal general de la República, que ahora dice, no hubo nada de irregular. Y si la asamblea da un dictamen y la corte dice, da cualquier orientación para que se investigue, pero la fiscalía no empuja el proceso, no va a haber proceso. Es más, Walter Araujo, para el caso, ya ni se habla de él, y era de los precursores de esto. Y yo lo he dicho, en cualquier otro país del mundo, Nayib Bukele, Walter Araujo, el ministro de Defensa, el director de la policía y otros más, el mismo director el ministro de Seguridad y de Justicia, o Justicia y Seguridad, deberían de, por lo menos ellos, estar presos. Sí, bueno, el presidente Bukele en este momento no podría estar ejerciendo más su función, porque él, primero, hay una serie de cosas que son absurdas, es decir, lo vamos a sacar a patadas. El pueblo tiene que sacar a patadas a los diputados el 28 de febrero. Pero, ¿qué es eso? ¿No? Bukele insulta, porque la cuestión, lo que la gente no entiende en este momento, y por eso que soy enfático con la cuestión de la institucionalidad, lo que la gente no entiende es que Bukele se está pasando por donde no el sol, no hay institucionalidad. Los otros dos poderes, el de la asamblea, el legislativo y el judicial. El Estado de Derecho actual no se va a corregir, o el Estado, ¿no? La asamblea y los diputados, ¿no? que fueron electos popularmente, ¿no? Y los magistrados. Hay gente, nosotros sabemos que hay gente en la asamblea que no debería estar ahí. Mencionemos algunos. Norman Quijano, por ejemplo. Norman Quijano no debería estar ahí, pero los mismos diputados lo protegieron para que no se le quitara el fuero y no fuera juzgado por el pacto con las pandillas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos del lado del FMLN, que no está más en la asamblea ni ejerce ningún cargo político hasta donde yo sé, Benito Lara, ¿no? Que sale agarrado en el pacto con las pandillas. Exactamente. Pero ahí tenemos al de gobernación de Bukele también. Ajá, Marroquín, y el mismo ministro de gobernación. Bueno, sí. El ministro de gobernación, quiero decir, y Marroquín, que es el del tejido social. ¿Cómo se llama Puchica, me escapa el nombre. Durán. Estos dos salen hasta sentados en una mesa de un restaurante o algo a la par de pandilleros, y eso está en el bar o Factum y otros. Claro, pero bueno, la gente tiene sus corruptos de estimación, ¿no? La gente de los que sigue a Bukele solo ven a Benito Lara, a Ruano, a Mason, a Norman Quijano reunidos con las pandillas, pero no ven la parte que no les interesa, que es al ministro de Gobernación y el de Tejido Social reunidos con las pandillas. Acá todos han cometido ilícitos. Entonces, pero no se va a resolver los ilícitos que son cometidos por algunos de los miembros de esa institución, no se va a resolver cerrando el Congreso. Eso se va a resolver con más institucionalidad y con el fortalecimiento del Estado de Derecho. No se resuelve ni cerrando el Congreso, porque lo que Bukele dice, los vamos a sacar a patadas y vamos a poner a diputados ad honorem, como él tiene sus ministros ad honorem, pero que van a cobrar a través de plazas fantasmas, que es una sinvergüenzada, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental acá es, no se protege, y la gente debe entender, porque hay una diferencia que no es sutil, es enorme, ¿no? Hay una diferencia entre defender a muchos de los diputados que son corruptos, ¿no? Como Guillermo Gallo, como Norman Quijano,
por ejemplo, no, Guillermo Gallegos tiene 11 familiares en la Asamblea contratados. Pero Bukele nada al respecto. Y te voy a dar otro caso un poco emblemático. Dicen yo no les puedo llamar de otra manera más que focas. Y con el perdón de la expresión a los amigos míos que son seguidores de Bukele, pero no hay otra. No hay un razonamiento pues en los planteamientos de ellos. Pero dice, en febrero sacamos a todas estas dipurratas. Y mi pregunta, a partir de escuchar un disparate de esos es, miren, ¿y a quién van a poner? ¿Van a dejar a los de Gana? ¿Van a dejar a Walter Araujo? ¿Van a poner algunos pícaros que en el mismo partido Nuevas Ideas hicieron fraude para que quedaran los que tenían que quedar, que eran los ungidos por el señor presidente? Pero curiosamente, no sé si a vos te ha llamado la atención esto, algunos que no quedaron en Nuevas Ideas se fueron para Gana. Pero cuando ya no caben en Gana, porque ya se llenó el guacalito ahí de las candidaturas, los mandan al CD. Y hay ofertas, que conozco de casos de gente que le han ofrecido irse por el CD. Y en el CD vemos al ex diputado Avilés, que es otro corrupto. Corrupto, que hay un montón de casos señalados de él, que va de regreso. Entonces, ¿a quién quieren dejar estos dundos? ¿O a quiénes quieren dejar estos pasmados en la Asamblea sacando las dipurratas actuales? O sea, ese es el problema, que la gente cree que los problemas de la Asamblea se van a resolver con más gente de su agrado. No, los problemas de la Asamblea, los problemas de la Sala, los problemas de la Corte de Cuentas se van a resolver con una institucionalidad más fuerte. No, te doy un ejemplo. El pueblo debería luchar para que no fuera permitido que una persona como Douglas Avilés, ¿no?, volviera a la Asamblea, que tiene un caso que está siendo investigado. Una persona que tiene un expediente judicial que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito el Tribunal Supremo Electoral no debería permitir que se candidatara. Walter Araujo es un ciudadano que le hizo mucho daño al país, ¿no?, y que continúa haciéndole daño al país. Es uno de los junto con Bukele, de los que más odio propagan en las redes sociales, ¿no? Entonces, era el que convocaba a la gente para ir a la Asamblea para la insurrección, ¿no? Él fue el que convocó para el 9 de febrero, junto con Bukele, ¿no? Tenemos, ¿cómo se el otro, el hermano de Salgado, ¿no? Numan Salgado es el apellido, sí, ¿no? Salgado, sí. Numan Salgado. O sea, son personajes que realmente, bueno, tenemos a Norman Quijano, que ahora va para el Parlamento Centroamericano. Allí van a retirarse un montón que se les acaba. Sí, es el cementerio de dinosaurios, ¿no? Para allá mandaron al otro, el que solo llegaba borracho a la Asamblea, que es el presidente de la Asamblea. Ciro Grip. Sí, entonces, realmente lo que se tiene que hacer es fortalecer a la institución de tal forma que ese tipo de cosas no sucedan. Y eso es lo que la gente tiene que exigir. La gente no tiene que andar pidiendo que le pongan a Walter Araujo o a Douglas Avilés o a Numan Salgado. No, es el fortalecimiento de la institución. Las personas, por ejemplo, hicieron una ley que decía que los magistrados de la Corte Suprema de la Fiscalía no podían ser candidatos, no podrían pertenecer a partidos políticos. La ley se la pasan por donde no del sol, les da igual, ¿no? Entonces, es esto lo que se tiene que pensar. No se tiene que pensar en más nombres, en nombres más bonitos, no. ¿Cómo vamos a fortalecer la institucionalidad? Y la institucionalidad no se fortalece con los insultos de Nayib Bukele. La institucionalidad no se fortalece desmereciendo las instituciones del Estado de Derecho que le costaron sangre al pueblo salvadoreño. Los límites que se le impusieron a la Fuerza Armada no fue por capricho,
fue porque realmente le habían hecho mucho daño al país y no se quería que ese daño se repitiera. Pero ahora, tanto el FMLN, cuando militarizó la seguridad pública, o cuando maniataron a la sala del Constitucional, que a la gente del FMLN ya se le olvidó también, que ellos hicieron lo mismo, ¿no? Que ellos se pasaban por, pues, ellos decían, en aquel entonces se le llamaba a los magistrados los cuatro jinetes o algo así, ¿no? Yo compartí ahorita esta foto del militar con el dedo, y lo puedo volver a poner solo para muestra, ¿verdad? Que no se piense que estamos especulando. Si vos te fijas, este día 9 de febrero tenemos a un militar con el dedo, mirá, de la mano derecha pegado al gatillo, listo en posición de disparar, y eso no fue iniciativa del hombre, del uniformado en sí. Esa fue una orden que llevaba por parte del ministro de Defensa y de otros militares de alto rango. Entonces, si ahí a uno de seguridad de los diputados se le hubiera ocurrido o se hubiera puesto nervioso y saca su arma, eso hubiera sido un solo relajo, pues, ¿verdad? Con quién sabe cuántos muertos, porque estos individuos iban con la misión de disparar y, pues, y de matar si era necesario. Mira el dedo como lo tiene este soldado, solo para muestra, ¿verdad? Entonces, no es sencillo, no es solamente de que llegaron y como el despliegue que hizo Munguía Payés, de helicópteros, tanquetas y todo eso, es mucho más serio, es un atentado contra lo que tenemos de democracia, ¿verdad? Es un caso bien grave que si se queda impune, se vuelve a repetir, y ya con poder, el señor presidente Nayib Bukele, ya con poder legislativo amasado, pues, al lado de él, ahí ya no habría límite, allá cualquier ciudadano le pega su balaceada y bueno, al final pues se queda totalmente impune. Como han quedado... Pero no nos vayamos tan lejos, Daniel. Acordate que durante la pandemia el presidente dijo claramente: yo prefiero que le doblen la muñeca a un ciudadano a que la gente se infecte. Dicho y hecho, la policía y el ejército comenzaron a golpear a la gente, ¿no? Incluso mataron a una persona, ¿no? O más de una persona. Y alegaron que siempre tienen una alegación, y todos esos casos quedaron en la impunidad, ¿no? Entonces, el presidente, lamentablemente, y hay que decirlo sin miedo, ¿no? El presidente es autoritario, ¿no? El presidente cree que él tiene todo el poder y que él puede pasarse por encima de la institucionalidad, del poder que tiene la Asamblea Legislativa y del poder que tiene el judicial. Y eso es algo muy serio. Entonces, por eso yo comencé diciendo que lo que peligra acá es la institucionalidad, y que al otorgarle a la Fuerza Armada un papel que por la Constitución no le corresponde, estamos corriendo un grave riesgo de volver a los tiempos de la guerra civil, cuando la Fuerza Armada hacía lo que se le antojaba. Cuando el presidente, por ejemplo, daba una orden, como fue en 1989, y mataron a los jesuitas, que eran ciudadanos civiles desarmados, ¿no? Entonces, o cuando fueron al Mozote y mataron más de 1000 personas. Entonces, es esos límites, ¿no?, que se están pasando. Y quien se los está pasando es el señor presidente. Y si la Asamblea no le pone un límite, si la Asamblea no le pone un basta, esto va a continuar de mal a peor. Y aquí se tiene que sentar un precedente. Hubo una violación constitucional, y quien dio la orden y quien la ejecutó tiene que pagar por ello. Mira, no sé si miras la transmisión, porque me está dando aquí como que no se ve el video y como que se congeló mi imagen. Estamos bien, ¿verdad? Sí, acá yo estoy viendo todo. Sí. Yo no lo veo acá.
pero mientras estemos transmitiendo estamos bien. Y si no, pues de todas maneras, ¿verdad? Si alguien nos ha atacado, esto se está grabando en la computadora y en la nube, así que lo podemos volver a subir. Sí. ¿Verdad? No hay problema. Pues sí, esto, no, yo quisiera leer algunos comentarios solo para ponerle reacciones a lo que estamos hablando. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Don Luis Cortés, por ejemplo, saludos, don Luis Cortés, quería tanto a su país que ahora defiende cualquier cosa que tenga que ver con su presidente, ¿verdad? Y qué lástima. Está bien, Washington Messi, puedes seguir tu camino, no hay problema. Don Wilber Arevalo, yo fíjate que siempre tuve la esperanza que Wilber era recuperable. Yo la perdí. Yo la perdí. Pero no es recuperable, ¿verdad? Lastimosamente. Y va a seguir dependiendo. Sí. Yo ya perdí la esperanza porque infelizmente Wilber Arevalo, él es lamentable. Tenemos don Luis Bernal que nos está saludando, dice que volviste, dice, apareció de nuevo, dice, igual que René, dice que saludos para ambos. Vamos a ver quiénes más han dicho algo. Fíjate que se me perdieron algunos comentarios. Perdonen que no lea, hay bastantes comentarios, pero no los logro ver todos. Por alguna razón se me pierden. Sí, claro, René, vamos a coordinar esa parte de tu propuesta. Pero bueno, por alguna razón se me pierden los comentarios acá en el celular. La señal incluso se me ha perdido acá de la computadora, pero lo que queríamos nosotros, el propósito de esta transmisión con Edwin era destacar pues que la institucionalidad hay que defenderla más allá de los colores partidarios, de la simpatía por un presidente. Tal vez con alguna gente estemos arando en el mar, pero nuestra postura es esa y lo va a seguir siendo por el resto del periodo, por el resto de los 3 años y 10 meses que le quedan a este señor en la presidencia. El daño va a continuar ahí por un rato y nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, porque la única garantía de protección de los derechos humanos y de la defensa de la República de El Salvador, en este caso, es que se denuncien estas arbitrariedades y que se defienda la institucionalidad. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y yo pienso que, yo veo acá que René Ortiz dice, deberíamos hacer un programa juntos donde se vea los dos lados de la moneda. Yo me imagino que él se sintió aludido, ¿no?, por lo que se dijo sobre el FMLN, pero hay que decirlo claro. Hay que decirlo muy claro. Arena, con toda su corrupción y con la manera como trataron, por ejemplo, la Corte de Cuentas, que la usaban para mascarar todos sus chanchullos, ¿no? El FMLN hizo lo mismo. El FMLN militarizó la seguridad pública, toleró la corrupción. Mauricio Funes ahora es forajido. Y hay que decirlo claro, Mauricio Funes es un corrupto, es un forajido de la justicia y se le imputa un robo de 351 millones de dólares. Sigfredo Reyes, otro forajido. A la gente del FMLN no le gusta que se le recuerde eso, pero es la verdad. Esta gente no consigue justificar su patrimonio. Norman Quijano no consigue explicar qué estaba haciendo reunido con las pandillas, ¿no? Saca con Arenero de Cepa preso el fiscal Martínez, el Douglas Avilés. Entonces aquí tenemos corruptos de todos los colores partidarios. Aquí no es de un partido sí y del otro, no, aquí todos. Pero es la institucionalidad la que se defiende, porque es eso lo que nos da una esperanza de realmente un día poder tener un país
donde verdaderamente se respire democracia. Ahora, si seguimos lo que el señor Bukele insiste en hacer, sacar a los diputados a patadas para poner a Walter Araujo, a Douglas Avilés, a Guillermo Gallegos, a Numan Salgado, a sus ministros que pasan a sus ministros. O sea, si seguimos lo que él dice, los problemas de la Asamblea no se van a resolver. Muy por el contrario, Bukele va a tener todos los poderes y va a hacer lo que se le antoje la regalada gana, ¿no? Como cuando Arena, por ejemplo, en 1994 aprobó la ley de amnistía, ¿no? Cuando vio que corría riesgo que sus tanto Cristiani podía ir preso por la muerte de los jesuitas, o los militares podrían también ser juzgados, como está siendo ahora juzgado militar en España, ¿no? Entonces aprobaron la ley de amnistía. En los tiempos del gobierno Funes, aprobaron el decreto 743 junto con el FMLN, ¿no? Arena y todos los partidos, porque quería proteger a Cristiani, porque tuvieron miedo que extraditaran a Cristiani, ¿no? Ahora, la ley de amnistía fue declarada inconstitucional, pero todo el mundo continúa libre, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo. La ley de amnistía le interesa a prácticamente todos los partidos. Estamos hablando del conflicto armado, y aunque la Comisión de la Verdad encontró que el 95% de los crímenes de guerra habían sido cometidos por las Fuerzas Armadas, también encontró que había crímenes que habían sido cometidos por el FMLN, ¿no? Ahora bien, ¿todos los guerrilleros cometieron crímenes de guerra? No. ¿Todos los soldados cometieron crímenes de guerra? No. Pero los que los cometieron deberían ser juzgados. Es la única manera de pasar esa página de la historia a limpio. Lo mismo, lo que estás diciendo, lo retomo y lo aplico también al tema de la corrupción. La famosa CICIE se quedó nada más en un proyecto fantasma que el señor presidente Bukele la utiliza para decir, miren, ellos van a auditar, que no es el papel de una CICIE, ¿verdad? Pero como hay gente que le cree todo lo que dice, y al final no hubo ninguna instalación de una CICIE. ¿Por qué? Porque la ONU no quería una entidad coadyuvante al trabajo de la Fiscalía que estuviera siguiendo las órdenes de Casa Presidencial. Es más, estos sinvergüenzas ni siquiera han presentado su declaración patrimonial a más de un año de estar en el cargo. Entonces, a ellos la institucionalidad no les importa. No, en absoluto. En absoluto. Mira la sinvergüenzada que le hizo, ¿no? Llegó con el pito en el tambor, sacando a todos los familiares de la gente del FMLN y sacándolos con razón porque no tenían por qué ir. ¿Y qué es lo que hace? Pone a su hermano, a su primo, bueno, tiene hermanos incluso que fueron a negociar a la asamblea que no tienen ningún cargo. O sea, eso no existe. No existe en ningún país. Yo mando a mi hermano a que negocie con la asamblea, pero él no tiene ninguna función en el gobierno, ¿no? Él tiene a parejas trabajando como ministros. Esta señora Recinos, que por cierto también era del FMLN, ¿no? Esta señora ha contratado a 4 hermanos, le consiguió préstamos a una hermana, y aquí no pasó nada. Los escándalos de compras sobrefacturadas aparecen todos los días. Esta gente, ellos son unos sinvergüenzas, y estos gente como Wilber, como Luis y como tantos otros que los defienden, yo se los digo, ustedes, o como Salvador Zelaya, ¿no? Ustedes dentro de 4 años van a volver con la cola entre las patas, porque esta gente eran los mismos que andaban defendiendo el FMLN y ahora hacen de cuenta que hoy atacan las cosas que no estuvieron bien de parte del FMLN. Entonces, la verdad es que yo, si defiendo de sinvergüenzas, es porque soy sinvergüenza. O soy cómplice de sinvergüenza. Yo no lo veo de otra manera. No, es que no se puede ver de otra manera. No se puede de otra manera. Es lamentable, ¿no? Para mí es lamentable, pero bueno, cada persona toma sus decisiones, ¿no? Decide por qué camino seguir, y esta gente ha optado por defender
a un sinvergüenza, porque Nayib Bukele es un sinvergüenza. No se le puede llamar de otra manera. Es un sinvergüenza, es una persona que no tiene escrúpulos, que no respeta la institucionalidad, que no respeta el Estado de Derecho. Eso es lo que es un corrupto. Nayib Bukele es un corrupto. Es un defalcador. Sí, eso es lo que está haciendo. O sea, en la región nadie pidió 3.000 millones para combatir el coronavirus, solo él. Sí. Dentro de un año vamos a ver que el país no va a conseguir más pagar los intereses por causa de esa deuda que Nayib está creando. Ahora bien, hay que decirlo nuevamente. Mauricio Funes recibió del país con 9.500 millones de deuda. Salvador Sánchez Serén le metió más de 5.000 millones y entregó al país con 18.500 millones de deuda. No. Entonces, el gobierno del FMLN duplicó la deuda pública. Eso hay que decirlo, eso tiene que ser dicho. No se puede ocultar, aunque le duela a René Ortiz y a tantos otros defensores del FMLN, o al Luis Bernal, por ejemplo. El FMLN duplicó la deuda pública. Arena le metió 9.500 millones, el FMLN le metió 9.500 a 10.000 millones, y Bukele en un año le va metiendo más de 3.000. Eso es lo que yo también, ¿verdad?, quiero señalar. El FMLN le metió un promedio de 1.000 millones de dólares extra anualmente a la deuda pública, pero Nayib Bukele lo ha triplicado. No, Nayib Bukele en un año le metió 3.000. Sí, 3.000 y que no se ve, porque por ejemplo el FMLN dejó bastantes obras de infraestructura, ¿verdad? Hay otras cosas, casos como el Chaparral, que no se sabe ahí qué pasó, pero con Nayib Bukele solo hemos visto el puente Chichilco y el hospital provisional El Circo, con 3.000 millones. Sí, bueno, acá, mira, lo que pasa es que Nayib Bukele cree que la propaganda le va a salvar su mandato. El FMLN también creyó que estar diciendo que mandaban al viejito ahí a reunirse a hacer los cabildos abiertos y esas cosas ahí a la Plaza Libertad, que era todo lo que ese señor solo sabía leer discursos y los leía mal, no. O dormirse en las conferencias en los congresos de las Naciones Unidas, no. Aparecía riéndose, era todo lo que el señor sabía hacer, ¿no? Y creyeron que la gente se iba a tragar la mentira, que realmente estaban haciendo cambios. No, estaban haciendo obras, como cualquier gobierno. Los gobiernos más corruptos han hecho obras. Pero lo que se necesita es más que obras. Lo que se necesita son cambios estructurales. Y el FMLN no lo quiso hacer. Y todavía son tan sinvergüenzas que dicen que no hicieron en 10 años lo que debían porque Arena no deja. Porque la oposición no los dejaba. Pero quieren el poder otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieren si Arena no deja? O sea, es una sinvergüenzada, ¿no? El impresentable que está en el poder ahora es la misma cosa. No me dejan gobernar, dice. Hay que sacarlos a patadas. Pero en ese que no me dejan gobernar, que no me aprueban un préstamo, que no me dejan resolver la crisis, ya se endeudó el país en 3.000 millones, pero todavía quiere más. Y ya vamos a prácticamente 15 meses y las 20 horas por día, ni siquiera las del primer día se han visto. No, o sea, él no lleva en 15 meses, no lleva 20 obras, ¿no? No. Entonces, la plática está buena, queríamos compartirla con los amigos, ¿verdad? Y vamos a tocar otro tema un poquito caliente también en una próxima conexión. Estamos arribando a la hora y saludamos a quienes se conectaron y a quienes se van a conectar después y van a ver esta transmisión. Por alguna razón, pues, perdí control en un ratito de acá del video, pero qué bueno que no se cayó. No, el video continúa ahí. Y si no, pues lo guardábamos. Bueno, Edwin, volvemos a la hora, ¿verdad?
Sí, sí, estaba bastante ocupado últimamente y no había podido. Los horarios siempre sucedía algo y ya realmente no podía, pero espero que podamos continuar con esto. Y a mí eh, me hacía un comentario una persona recientemente y decía, debería ser más selectivo en los contactos que tenés, ¿no? Porque esta gente solo a insultar llega, ¿no? Yo le decía, mira, es que si yo voy a tener apenas contactos que están de acuerdo conmigo, esto va a parecer un amate a las 5:30 de la tarde lleno de pericos, diciendo lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, yo elimino a los que me insultan, eso sí. Yo borro los comentarios y... ¿Ah? Sí. ¿Cómo? Yo borro los comentarios y cuando ya me hartan, definitivamente digo, bueno, ya, los borro, ¿no? Sí. Pero en general no. Justamente porque yo pienso que es en este proceso de discordar, ¿no? Esta gente aquí que dice que defienden a Bukele y que no sé qué, llegará el día en que los vamos a vencer por el cansancio, ¿no? Llegará el día en que van a tener que estar las 20 horas por día y no van a estar ahí. En este momento nadie se acuerda del plan Cuscatlán, nadie se acuerda de las 20 horas por día. El tren, el aeropuerto. El tren de alta velocidad, del aeropuerto, de la CCS. Nadie se acuerda más. No, es que mira, él utiliza la ignorancia y el fanatismo para cambiarles el chip cada semana a sus seguidores. Mira, aquí te están